Ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu Camino, en tu Camino. Cuentos. Esas narraciones que nos gustaban tanto desde niños, que leíamos en un libro o que escuchábamos en la voz de alguien más. ¿Sí? Esos breves cuentos que encierran muchas historias, hoy nos dejarán un mensaje y una enseñanza de vida. Ya está aquí el Padre José para compartirnos estos cuentos para reflexionar. Pongamos atención. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a una emisión más de este programa que estamos titulando Había una vez, o Historias para reflexionar, o como tú quieras. Lo importante es que estamos hablando de cuentos, historias, anécdotas, parábolas, que a ti y a mí nos ayudan a reflexionar. Porque antes de que te cuente a ti la historia, yo ya me puse a leerla, ya me puse a reflexionar y traté de sacar algo que me ayude en mi vida personal. Quizás la enseñanza que yo saco no es la misma que tú sacas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo a cada quien, o la conciencia, si es que no eres muy creyente, nos va indicando en qué estamos bien, qué tenemos que redoblar para que crezca, en qué tenemos que hacer un alto, en qué tenemos que corregirnos, qué cosa ya no tenemos que repetir, y es mejor siempre aprenderlo a través de una historia. Y hoy quiero comenzar hablando del tema del confort, el placer, la comodidad. ¿Te gustan? Claro que sí. A todos nos gusta sentarnos y descansar en un sillón suave, cómodo. A todos nos gustaría estar en la playa, quizás mojando nuestros pies con el mar. A todos nos gusta llegar a la casa y, antes de dormir, gozar, sentir ese colchón suavecito, una almohada de acuerdo a nuestros gustos, suave para algunos, dura para otros, rígida para otros, o algunos sin almohada. Lo importante es tener cierta comodidad. Sin embargo, no es lo mismo tener un momento de descanso que pensar que toda la vida tiene que ser descanso. No es lo mismo descansar después de hacer ejercicio que descansar todo el tiempo y nunca ejercitarse. No es lo mismo estar descansando todo el día que trabajar y después tener derecho al descanso. Y esto que actualmente le llaman la zona de confort hace que el descanso se vuelva un antivalor. Recuerden, amigos, amigas, que los valores cuando se exageran se convierten en antivalores. Por ejemplo, una persona que es valiente es un valor, pero cuando la persona es temeraria, es decir, si arriesga más de la cuenta a algo, eso ya no es un valor, sino es un antivalor. El ahorro es un valor, pero cuando una persona se la pasa ahorrando y ahorrando y ahorrando tanto que no gasta nada para salir de paseo con su familia, que no gasta nada para comprarse algo de ropa, para mejorar su casa, esa persona está convirtiendo el ahorro en avaricia y ahí ya se está convirtiendo en un antivalor. Y también cuando una persona, en lugar de descansar ordinariamente después de haber trabajado, o quizás después de haberse jubilado, porque los ancianitos tienen derecho a descansar más porque han trabajado toda la vida. Pero si una persona se la pasa desde que se levanta, o mejor, quizás ni se levante, acostado todo el tiempo en la cama, bueno, si está enfermo se entiende, pero si está sanito, ahí esa zona de confort no es correcta. Hay que buscar una zona de confort, repito, después del trabajo. Pero cuando una persona se queda constantemente en esa zona de confort, cuidado, porque es peligrosa. Esto significa ya no me arriesgo, ya no busco, ya no encuentro nuevas formas de hacer mi trabajo, ya no recorro nuevos caminos, ya no busco nuevas relaciones personales para aprender. Esto no es correcto. Una zona de confort significa aprendí a hacer algo,
llegué a una meta y aquí me quedo. Y el hombre, la mujer, el niño, el joven, todo mundo tenemos que seguir creciendo. Y a propósito de esta historia, ¿qué les parece esta historia que se llama El tigre y el mono? El mono tití es un pequeño mono trepador con uñas muy alargadas y que aparenta inocencia. Un tigre que sentía picazón en el cráneo no lograba rascarse él solo. Entonces el monito se le acercó y se ofreció a hacerlo, a lo cual el tigre accedió. Tanto rascó el tití, tanto rascó y rascó, que hizo un pequeño hoyo en el cráneo del tigre. Pero este no se dio cuenta, encantado del bienestar que esta situación le causaba. Entonces, el monito empezó a comerse los sesos del tigre sin que éste notara nada. Es más, el tigre lo declaró su fiel y devoto amigo y cada vez se iba encontrando más tranquilo en tenerlo junto a él. Cuando ya no quedó nada dentro del cráneo del tigre, este, volviendo a la realidad, fue presa de violentos dolores de cabeza. Quiso castigar al malvado, traicionero y pérfido mono, pero era demasiado tarde, pues el tití, cual ágil primate, ya había escapado y se había refugiado y escondido en la copa de un alto árbol. El tigre técnicamente ya estaba muerto. Aún así, rugió y dio un enorme salto. Pero fue lo último que hizo. Reflexión. Si preferimos mantenernos en la zona de confort, tarde o temprano terminaremos como el tigre. La pregunta es, ¿con cuántos titís trepadores te encuentras cada día? Porque hay gente que le encanta que le endulcen el oído, todo está bien, ¿para qué trabajas? Mejor hay que quedarnos aquí sin hacer nada, ¿para qué hacemos la tarea? No, comadre, ¿para qué se arriesga con un nuevo comercio? Bueno, ahí están estos titís que de alguna manera nos hacen sentir bien, pero sin darnos cuenta nos están quitando nuestro cerebro, que está hecho para crear, para construir, para revelarse a una situación de mediocridad, y nosotros, si nos dejamos llevar por los titís, vamos a terminar como el tigre. Pero por otra parte también está el otro punto de la historia. ¿No serás tú un tití que se la pasa únicamente adulando a los demás? ¿O que se la pasa quitándoles sus ideas, quitándoles sus proyectos de ser mejores, de crecer? No, mejor no vayas al gimnasio. No, mira, esto te va a cansar. No, mira, ¿para qué vas a misa? No. Bueno, podemos ser como el tigre o como el tití, porque acuérdate que en las historias siempre podemos aprender de todos los personajes. Y vamos al siguiente cuento. Qué interesante, por cierto, antes de ir a este cuento, cómo es interesante que los escritores hagan que los monitos piensen, que los tigres piensen. Pero ¿sabes para qué es? Simplemente para contarnos historias, porque sería más feo decir, don Julio le rascó el cerebro a fulanito de tal. Mejor que sea el changuito, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablarte de unas pulgas. Espero que no te dé comezón. Las pulgas amaestradas. Si introducimos en un envase de cristal de cuello ancho una buena cantidad de pulgas y acto seguido tapamos con cuidado el frasco, ¿cuál será su reacción? Se podrá ver que las pulgas empiezan a saltar y brincar tratando de escapar del frasco. Como el frasco está cerrado, la mayoría de las pulgas se golpearán contra la tapa. Algunas se desnucarán y otras se desmayarán del golpe. Al cabo de un rato, de todas las pulgas que metimos al frasco, solo quedarán unas cuantas vivas. En ese momento, podremos abrir el frasco sin preocuparnos de que las pulgas escapen del recipiente. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué las pulgas ya no brincan más allá de la altura del cuello del frasco a fin de escapar? Porque las pulgas, aunque sean simples pulgas,
se percataron y saben que si brincan más, su vida peligra. Estas pulgas que quedaron vivas ya están amaestradas. Llegado a este punto, podríamos sacarlas del envase y vestirlas para que hagan algún espectáculo. Reflexión. Los obstáculos limitan aparentemente tus posibilidades. Mejor alza la vista, ve más allá, brinca más alto y cambia el paradigma. Dicho de otra manera, cuando te encuentres un obstáculo, no te limites, trata de ir más allá del obstáculo. Aprende precisamente en estas carreras de obstáculos que vemos en los Juegos Olímpicos y en otras competencias. El obstáculo no es para que te detengas, sino para que vayas más allá de él. Regresamos enseguida. No le cambies. El Padre José tiene otro cuento para ti al regreso de los comerciales. Como un servicio para ti que por enfermedad o causas ajenas a tu voluntad no te permiten asistir a la misa dominical en tu comunidad, Grupo Fórmula transmite para ti la Santa Misa. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio. La Santa Misa, todos los domingos a las 2 de la tarde por 1470 AM. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Un programa para encontrar la meta. En tu camino. ¿Ves qué rápido volvimos? Sigamos escuchando estos cuentos para reflexionar. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y nuestra historia siguiente se llama Ser rana de pozo. Era una comunidad de ranas que vivía cómodamente en el fondo de un pozo abandonado. Tenían lo necesario para vivir sin preocupaciones porque se alimentaban de insectos y había suficiente agua y lodo. Pero un día, una joven rana se aburrió de la vida rutinaria que llevaba y decidió cambiar de aires. Creía que algo diferente debería haber allá arriba, por donde se filtraba un rayo del sol iluminando la parte superior del pozo. Cuando les contó a las demás cuál era su plan, la tildaron de loca y atrevida. No podrás subir, le decían. Está demasiado alto. Además, ¿para qué quieres cambiar de vida? Aquí tienes lo que quieres. Y también le decían otras frases desalentadoras que criticaban su loca osadía. Pero la rana tenía otros planes y no hizo caso de las palabras de sus compañeras y empezó a subir. Claro, en su primer intento falló, cayó en el lodo y las demás se burlaron. De nuevo lo intentó, de nuevo volvió a fallar y nuevas burlas aparecieron. Y así siguió, una y otra vez, hasta que después de múltiples intentos y de haber desarrollado ciertas destrezas, pudo llegar a la boca del pozo. La rana respiró el aire puro y recibió directamente los rayos del sol. Sabía que una nueva vida le esperaba y se sintió feliz. Y antes de retirarse y emprender su nuevo camino, miró hacia el fondo del pozo y les gritó a sus compañeras que por favor la siguieran. Pero no la escucharon, o mejor dicho, no quisieron escucharla. Y solo se miraban unas a otras poniendo cara de indiferencia. Reflexión. ¿Quieres cambiar o seguir siendo rana de pozo? Para crecer, tienes que respirar nuevos horizontes y cambiar tu paradigma. Ay, amigas, amigos, esta historia me hizo pensar en tantas personas que por falta de oportunidades tienen que dejar su país.
Tienen que dejar su casa, incluso tienen que dejar a sus familiares, pero porque ya no quieren seguir en el fondo del pozo. Hay gente que se acostumbra. Total, pues aquí tengo para medio comer, medio dormir, medio vivir, y ahí se quedan. Pero hay otras personas que tienen sueños de grandeza, no de una grandeza equivocada, sino de crecer, de ser mejores. Y claro, si en su población hubiera fuentes de trabajo, hubiera terrenos para sembrar, se valorara adecuadamente la hortaliza o lo que siembran, tuvieran un mercado donde vender, donde ofrecer su mercancía, su artesanía, tuvieran una escuela donde poder estudiar, ¿para qué salían? Creo que en este caso, salir de un lugar donde se tienen oportunidades para crecer, para ser mejor, sería absurdo. Pero salir para encontrar nuevas oportunidades es algo a lo que no siempre la gente se arriesga. Yo admiro a estas personas que salen de sus países, como por ejemplo de Centroamérica, con el sueño americano. ¿Qué es el sueño americano? ¿Tener simplemente algún recurso que no tenían en su casa? No. Es tener un lugar donde se puedan desarrollar mejor, quizás para llevarse después a sus hijos, o bien desde allá, porque la familia no puede viajar, enviar alguna remesa para que la familia se encuentre de la mejor manera. Yo estoy seguro que muchos de ustedes que me están escuchando nacieron quizás en una familia en un determinado lugar, pero ahora se encuentran viviendo en otro estado, incluso en otro país. Ahora se encuentran quizás en otra colonia, quizás en otra situación. ¿Por qué? Porque ustedes o sus padres buscaron una mejor oportunidad. Esto implicó un riesgo. Esto implicó especialmente, como dice el cuento, respirar nuevos aires. Y me pongo a pensar también en don Francisco y en doña Blanca Aurora. Dos personas que vivían, uno en Arteaga, Coahuila, y el otro en Saltillo, y de repente dijeron, bueno, creo que en la capital podremos tener una mejor forma de subsistir y sacar adelante a nuestros hijos. Y ahí vinieron don Francisco y doña Blanca, que son mis papás, a vivir en esta ciudad. Y claro que tuvieron que pasar al principio momentos difíciles en donde en una ocasión nos sacaron del lugar donde vivíamos porque no se había conseguido para pagar la renta, pero eso se solucionó y después se pudo conseguir una casa donde vivir y ellos felices de ver crecer en aquella casa a sus 8 hijos. ¿Qué hubiera pasado si se hubieran quedado en aquel lugar? Creo que eso sería el tema de otra historia. Pero lo importante es que, pensando en sus hijos, en darles una mejor oportunidad que en aquel momento no podían tener donde vivían, la encontraron en este lugar. Si es tu caso, yo te felicito. Si es el caso de tus padres que buscaron nuevas formas de vida para darte lo mejor, felicítalos. Porque a veces solamente recibimos y nunca decimos, papá, mamá, te admiro. Gracias por lo que hicieron. Gracias por arriesgarse. Gracias por buscar nuevas formas y nuevos horizontes. Y si tú eres de las ranas que están en el charco, bueno, confórmate entonces con lo que tienes, pero piensa que nunca vas a poder tener más de lo que tienes. Y tú estás llamado a la grandeza. Estás llamado a ser feliz, estás llamado a construir, estás llamado a ser creativo. Claro, esto implica un poquito el riesgo. Y lamentablemente la gente que tiene baja estima, vuelve a aparecer el tema, no se arriesga. Porque piensa que va a fracasar, porque piensa que todo le va a salir mal. Y esto de ninguna manera es un aire que aliente a brincar como la rana, sino más bien es un aire que te invita a quedarte dentro del charco. Y ahora voy a tomar algunos cuentos, o mejor dicho, algunas fábulas, de un autor que se llama Jean de La Fontaine. Y esta primera fábula se llama El mono y el delfín. Los griegos tenían la costumbre de llevar a bordo del barco en sus viajes algunos animales,
sobre todo monos y perros. Sucedió pues que un barco cargado con grandes tesoros y que precisamente llevaba a bordo tales animales, naufragó no lejos de Atenas. Una fuerte tormenta desmanteló el barco que se hundió. Muchos hombres hubieran perecido en el naufragio a no ser por los delfines. En efecto, los delfines siempre han sido muy amigos del hombre, y en esta ocasión demostraron su eficacia, pues montaban sobre su lomo a cuantos podían y les dejaban en tierra firme. Un mono que llevaba el navío quiso aprovecharse de su parecido con la especie humana para también salvarse. Uno de los delfines lo confundió con un hombre y le dijo que se montara en su lomo, cosa que el mono se apresuró a hacer. Cuando ya llegaban a tierra, el delfín preguntó por casualidad: ¿Eres acaso de Atenas? Sí, soy uno de los personajes de esta ciudad. ¿Entonces te conocen allí? Mucho. Si tienes necesidad de algo, pregunta por mí en cuanto llegues a Atenas. Cualquiera te dirá la casa donde vivo. Puedo hacerte algún favor, pues el alcalde es primo mío. Está bien, pues, muchas gracias. ¿Y el Pireo? Supongo que lo veréis cada día. El Pireo es el puerto de Atenas, pero el mono, en su ignorancia, lo confundió con el nombre de una persona y dijo, creyéndose superior: «Ah, sí, el Pireo, cada día le veo, precisamente es muy amigo mío». En cuanto el delfín oyó esta respuesta, comenzó a reírse a carcajadas y miró a su carga. Reconoció a un mono y le echó al agua, yendo de nuevo al barco para salvar a los hombres, y dejó de preocuparse de los monos. El animal de nuestro cuento actuó como muchas personas que hablan de ciertas cosas cuando en realidad no tienen ni idea de lo que hablan. Cuando uno demuestra su ignorancia en algunos aspectos, podría ser instruido por otros, pero si uno se enorgullece sin tener motivo, nunca podrá aprender, sino que cerrará todas las posibilidades que de ello tendría. Una fábula muy interesante porque es cierto, hay personas que no conocen algo y hablan como si lo conocieran, como si tuvieran toda la experiencia del mundo. Qué distinto es cuando una persona dice: discúlpame, de ese tema no sé nada. ¿Me podrías ayudar a entenderlo? ¿Me podrías dar información? ¿Tú tienes información de ello? Me gustaría mucho aprender. Porque así seríamos con aquel filósofo que decía: yo solo sé que no sé nada. Al reconocer que uno sabe poco, pero podría aprender muchas cosas, entonces la persona se convierte en sabia. En cambio, cuando una persona pretende presumir que sabe de todo, ¿cuánto va a poder aprender? Solamente será una persona necia. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida. Ya volvemos para seguir escuchando estos interesantes cuentos para reflexionar. Señor, te pido por quienes no tienen empleo. Concédeles pronto trabajo digno y bien remunerado que les permita desarrollar su profesión, ofrecer un servicio y obtener los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades y la de sus seres queridos. Y mientras lo encuentran, haznos generosos con ellos. Amén. En tu camino, un programa para encontrar la meta.
Estamos en el tiempo de Adviento. ¿Está cambiando verdaderamente tu vida para bien? ¿Te estás preparando para recibir a Jesús? ¡Claro que sí! Y nos da mucho gusto saberlo. Seguimos acompañándote en tu camino. Es tiempo de cambio, es tiempo de Adviento. Sigue disfrutando nuestra serie, Cuentos para Reflexionar. Muchas gracias por continuar con nosotros y yo sigo contándote fábulas de La Fontaine, la zorra y el gallo. Una zorra que caminaba por el bosque buscando algo que llevarse a la boca para comer, divisó un hermoso gallo posado en una rama. Como el gallo era viejo y no se dejaría engañar fácilmente por las estratagemas de la zorra, ésta se dispuso a inventar un truco. Se acercó hasta el pie del árbol donde se encontraba el gallo y le dijo con voz melosa: «Amigo gallo, vengo a traerte una buena noticia». «¿De qué se trata, zorra?» «Pues de que entre nosotros no tiene por qué haber más guerra. Ha sonado una señal anunciando la paz entre tu especie y la mía. Así que alégrate». «Me alegro, zorra. Para confirmar nuestra nueva amistad, baja un momento para que nos demos un abrazo de hermanos». El gallo se dio cuenta entonces del engaño y le respondió: «Amiga zorra, no sabes cuánto me alegro por la noticia. Voy a bajar ahora mismo para que nos demos el abrazo de paz, pero espera un momento. ¿Qué ocurre? Veo que se acercan a nosotros 2 perros. Van muy aprisa y por lo que creo vendrán también a darnos un abrazo». «¿Vienen 2 perros?» «Sí. Los veo muy bien desde lo alto de esta rama. Esperemos a que lleguen y entonces bajaré para que todos juntos nos abracemos». La zorra se asustó mucho al enterarse de que venían 2 perros. Si no se apresuraba a partir, la cazarían a ella, que había pretendido ser cazadora. Así que se despidió a toda prisa del gallo. «Querido gallo, ahora que recuerdo, tenía un compromiso dentro de un momento y no puedo entretenerme más. Ya nos volveremos a ver y nos abrazaremos entonces». Y en cuanto hubo terminado de decir esto, emprendió la marcha a toda prisa, con mal humor, por no haber logrado su propósito y haberse quedado con el estómago vacío. Mientras el gallo la veía correr, se reía muy a gusto porque había provocado miedo en la zorra, y muy contento por haber engañado a la que pretendía engañarle a él. Amigas, amigos, una historia sumamente interesante porque cuánta gente pretende engañarnos a lo largo de nuestra vida. Desde gente que nos ofrece un producto que es una mentira en los comerciales. Personas que nos invitan a invertir en una pirámide asegurándonos que vamos a tener múltiples ganancias. Personas que nos dicen llamar del banco para solicitarnos nuestro NIP o alguna información. O personas también que hablan diciendo: «Tío, papá, mamá, me secuestraron». Y fíjense que a propósito de esto, como el gallo, me decía una señora: «Padre, me hablaron de una sucursal para pedirme mi NIP y quién sabe cuánta cosa». Y yo les dije esto: «Muchas gracias, pero ya retiré todo mi dinero de su banco. Que Dios les bendiga». Y a otra persona le habló supuestamente un niño gritando: «Me secuestraron, mamá, papá, vengan a ayudarme». Y ella tomó una voz y dijo: «Disculpe, está usted hablando a la delegación de policía. ¿Me dice su nombre, por favor?». Por supuesto que le colgaron inmediatamente. Dice un dicho que para un listo, uno más listo. En cambio, si uno se deja engañar fácilmente, si uno se deja llevar por los sentimientos o por las emociones, fácilmente cae en la trampa. Y quisiera regresar a este tema que es frecuente en este tiempo. Suena el teléfono, contestan, y una voz desde el otro lado dice: «Mamá, papá, me secuestraron». Y el papá empieza con una respuesta equivocada. «¿Eres tú, Miguel?», por ejemplo. «¿Eres tu hijo?», o «¿Eres tú?», y le está dando ya entonces información a la persona que está en el teléfono.
Porque la otra persona puede decir, sí, aquí tenemos a Miguel. Fíjense, la primera persona que respondió dio un dato. Sí, soy tu tío. A ver, hay que tener mucho cuidado. Nunca hay que dar datos a personas que nos llaman para amedrentarnos o cosas de este tipo. Si de repente a una persona le llaman, por supuesto que se va a asustar. Tenemos secuestrado a su hijo. A ver, usted cuelgue tranquilamente porque generalmente esto no es verdad. Si realmente lo tienen secuestrado, le van a volver a llamar. Usted cuelgue y en ese momento marque al teléfono donde se podía encontrar su hijo. A ver, ¿estás bien? Perfecto. De esta manera se está cerciorando de que no está secuestrado. Pero si usted se deja llevar por el miedo, que es lo que estas personas intentan, va a empezar a actuar en una forma equivocada. Para un listo, otra persona más lista. Y ahora vamos a continuar con otra fábula que tiene que ver con dos gallos. Y de hecho así se llama, Los dos gallos. En un gallinero había dos gallos que vivían en paz y tranquilidad. Ambos eran amigos y se sentían felices viviendo juntos, pero un buen día llegó una nueva gallina y los dos gallos se enamoraron de ella. La gallina, pues, al igual que Helena de Troya, causó una guerra a su alrededor. Los dos gallos, antes tan amigos, se enzarzaban continuamente en luchas terribles. El ruido que hacían hizo que los gallineros del barrio se enteraran de la disputa, con lo cual cada día llegaban nuevos espectadores con crestas y plumas a presenciar el espectáculo de la pelea. Tras varios días de combate, uno de los gallos asestó un picotazo tan fuerte a su contrincante que éste se retiró vencido a un rincón del gallinero y allí se puso a llorar su desgracia. El vencedor, un hermoso gallo, se vio rodeado en aquel mismo momento por lo menos de una docena de gallinas que le aclamaban, alabándole por su fuerza, su valentía y su arrogancia. El gallo se sintió al punto muy orgulloso de su hazaña y, pavoneándose ante los espectadores, se subió lentamente a lo alto de un palo de la cerca del gallinero. Allí, ante la mirada complacida de las gallinas, lanzó un kikiriquí estentorio que irritó aún más al gallo vencido. Este se hallaba en un rincón y planeaba, lleno de despecho, un plan para vengar la afrenta sufrida por su compañero y antes amigo. Pero no tuvo necesidad de la venganza, pues ésta vino sin su intervención. Un buitre había sido atraído por el grito de victoria del gallo y lanzándose en picada sobre el gallinero, en un instante le dio muerte con sus afiladas garras ante los ojos aterrorizados de todo el corral. Y luego lo levantó en vuelo, llevando la presa a su nido, donde le serviría de alimento. Entonces, inesperadamente, el gallo que había resultado vencido se encontró de pronto rodeado por las gallinas, las mismas que momentos antes estaban admirando a su contrincante. Entre ellas se hallaba, ¿cómo no?, la gallina por quien se había originado la disputa. Reflexión. El que se vanagloria con su triunfo busca su perdición. Siempre hay que resignarse con lo que el destino nos depara. No se puede confiar en la suerte, pues no sabemos qué puede ocurrir luego, aun en el caso de resultar vencedores. Bueno, yo añadiría a esta reflexión, hay que ser muy discretos con los triunfos. Y les voy a contar algo que le pasó a una persona que venía a esta parroquia. Fíjense que en una ocasión, él y otra persona invitaron a sus amigos a una cena. Y en el momento de pagar la cuenta, en lugar de que dijeran, bueno, vamos a dividirnos, vamos a compartir, ¿no? Empezaron a ver quién tenía más dinero. Yo tengo más, yo pago. Los dos sacaron su cartera.
Claro, uno de ellos tenía una cantidad mínima, pero el otro sacó la cartera y como si fuera abanico mostró todos los billetes que llevaba ahí. Claro, él pagó la cuenta y seguramente que se sintió el ganador, pero no se dio cuenta que en otra mesa estaban unos ladrones, secuestradores, que después de la cena, lamentablemente, le pusieron una trampa, lo secuestraron, le quitaron el dinero, le sacaron todo el dinero de sus tarjetas y lamentablemente le quitaron la vida. ¿Para qué estar dando muestra de ostentación? ¿Para qué estar presumiendo? Si uno tiene algo de valor, que lo valore, pero que tenga cuidado porque, como en este caso, siempre hay buitres que están observando desde alguna parte. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida. No le cambies. El Padre José tiene otro cuento para ti al regreso de los comerciales. En este tiempo de Adviento estoy corrigiendo las cosas que hago mal para que Cristo se sienta orgulloso de mí. ¿Y tú también estás cambiando? En tu camino. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por continuar con nosotros y estamos llegando ya al último bloque de este programa con las fábulas de La Fontaine. El cuento o fábula se llama El ratón y el elefante. Gran parte del género humano está acostumbrado a darse a sí mismo una excesiva importancia, al creerse grandes personajes. Muchos de esos que se creen ser gran cosa no son más que vulgares personas, pero ellos no se dan cuenta de las pretensiones que tienen y siguen convencidos de su gran importancia hasta el fin de sus días. Esto fue lo que le pasó al protagonista de esta historia, un pequeño ratón. Era un ratoncillo de los más pequeños que, viendo pasar ante él un elefante de los más grandes, se burlaba gustosamente de su andar pesado y lento. En efecto, el gran elefante marchaba a paso muy lento, pues sobre él estaba acomodada una sultana de ricos ropajes, acompañada por su loro, su perro, su gato y su sirvienta. Un parapeto adornado regiamente servía de asiento a la sultana y un toldo dorado la preservaba del sol. Un cortejo constituido por decenas de esclavos la seguían en su marcha a través de la selva. El ratón contemplaba la caravana y se asombraba al ver que la gente que contemplaba el paso de la sultana se quedaba boquiabierta ante tal magnificencia y alababan la hermosura y grandiosidad del elefante. El ratoncillo estaba indignado y decía: «Pero, ¿qué importancia tendrá ocupar mayor o menor espacio? ¿Qué hay que admirar en un animal tan patoso? ¿Qué les causa tal asombro? Les aseguro que aunque el elefante asuste a sus niños con su gran tamaño, también nosotros los ratones asustamos muchas veces. Y casi llegaría a asegurar que los ratones somos tan importantes como los elefantes». Así, seguía hablando el ratón sus insensatas palabras y mucho más tiempo hubiera continuado así, a no ser por un gato que rondaba por los alrededores. Este oyó al ratón y con gran sigilo se acercó al animalito y le asestó un zarpazo. Y en menos de un instante demostró que al menos en una cosa el ratón y el elefante son muy, pero muy diferentes. Mi reflexión en esta parábola es que es cierto, los seres humanos representados con estos animales tenemos todos la misma dignidad, el mismo derecho a ser respetados, pero entre una persona y otra
puede haber grandes diferencias. Uno puede ser un gran orador y el otro tartamudear y tener problemas para comunicarse y, sin embargo, tener una gran capacidad de escucha, o ser un gran pintor. O bien, en otros casos, una persona podría ser muy buen equilibrista y otra persona muy bueno para declamar. Es decir, cada persona es igual en dignidad, pero hay que reconocer las diferencias. Este ratón pretendía ser igual que el elefante. No, la enseñanza es respetar a los demás como son y ser cada uno como es, pero no menospreciar al otro y no menospreciarse tampoco a uno mismo. El otro tiene valores, tiene aptitudes, tiene características especiales, pero tú también las tienes. Cada uno de nosotros somos totalmente distintos, y no es el tamaño lo que importa, porque aunque el ratón era pequeño y representa quizás a las personas pequeñas o de una determinada forma, no por eso son menos personas y pueden ser ofendidas o discriminadas. Y no porque el elefante sea muy grande, tampoco va a ser alguien al que le vamos a permitir que nos falte al respeto. Todas las personas son dignas, todas merecen respeto, pero todas tenemos diferencias. Vamos a ver qué nos dice la siguiente fábula que se llama La ostra y el ratón. Un ratoncito muy decidido vivía en el campo y, cansado de ver siempre el mismo paisaje y deseando recorrer el mundo para ver cosas interesantes, un día se lanzó a la aventura. Cogió lo más imprescindible de su guarida y se puso en camino. Pocos días después, creía el pobre animalito que ya había recorrido muchos kilómetros y pensaba que se hallaba ya en países muy remotos. Una mañana, mirando con detenimiento unos cerros, se decía orgulloso de sí mismo: ¡qué hermoso y grande es el mundo! Por allí están los Andes. Y no se daba cuenta de que eran unos altos sin importancia, por lo cual estaba muy contento de estar viendo tantas cosas. Llegó al fin a una playa donde las olas del mar rompían con gran estrépito. Este espectáculo le emocionó profundamente. Cerca de las rocas vio unas ostras dejadas allí por la marea. El ratón creyó que las ostras eran barcas de pesca y no dejó de enorgullecerse al pensar que estaba viendo tales cosas. «Oh, mi padre era un pobre ratón», se decía el pequeño. Jamás salió de su cueva y pasó la vida en el campo sin conocer las maravillas del mundo. Las rocas, los montes, el mar y estas barcas tan limpias y brillantes. En cambio, mi vida habrá sido diferente. He conocido el imperio del mundo. El ratoncillo estaba feliz pensando en estas cosas cuando una de las ostras abrió su concha, sin duda para recibir la caricia del sol en su interior. Al abrirse, dejó al descubierto su blanca pulpa. Como el ratón viese aquello, creyó en su ignorancia que se habían olvidado comida dentro de la barca y se dijo: «Vaya, dejaron provisiones en la barcaza. Como tengo mucha hambre, comeré un poco. Tiene además muy buen aspecto esa comida». Y el animalito se acercó a la ostra y metió el cuello dentro para comérsela. La ostra, al sentir un cuerpo extraño en su interior, se cerró precipitadamente. Y así terminó la vida del ratoncillo que quiso lanzarse a ver el mundo sin pensarlo bien antes, y sin darse cuenta de la propia ignorancia, fue cazado por quien él iba a cazar. Bueno, yo quisiera unir esta reflexión al cuento anterior. He dicho que hay personas que se arriesgan saliendo de sus hogares, saliendo de sus países para buscar una vida mejor. Y es cierto, el riesgo es importante en la vida, pero el riesgo tiene que ir acompañado de la prudencia, de la sabiduría, de la paciencia. Porque muchos de estos migrantes que han salido de su casa, por falta de prudencia, han puesto su vida en las manos de un coyote, como se dice, un pollero, o bien han cruzado por el desierto sin llevar lo necesario y sin conocer el camino
y han perdido también la vida. O han sido engañados por tratantes de blancas y han terminado lamentablemente en un prostíbulo. Por esta razón hay que tomar en cuenta que es importante arriesgarse en determinadas cosas, pero siempre prudencia y sabiduría acompañando el riesgo. Este ratoncillo estaba feliz de la vida, dizque conociendo las cosas, pero le faltó prudencia, le faltó sabiduría para saber qué es lo que estaba haciendo. Se dejó llevar por la primera impresión. Esas pequeñas montañas que él veía, pensaba ya que eran los grandes Andes o quién sabe qué cadena montañosa. Y esa ostra que él vio, pensó que era una barca. No. En el mundo y sobre todo cuando queremos arriesgarnos, hay cosas que nos pueden engañar. Nuestros sentidos, los ojos, los oídos, son cosas que siempre nos pueden engañar. Por lo tanto, ahí es donde tiene que entrar la razón para preguntarse, ¿hasta dónde puedo arriesgarme? ¿Debo de confiar en esta persona? ¿Estoy seguro de este camino? ¿Estoy seguro de este proyecto? ¿Estoy seguro de esta inversión? O mejor, me quedo tranquilito. Conozco primero a la ostra antes de meter mi cabeza para que la ostra se aproveche de mí. Amigas, amigos, un programa más de Había una vez. Yo siempre saco conclusiones, pero a ustedes les toca sacar la última conclusión y la última reflexión de cada historia. Que Dios les bendiga y recuerden que nunca están solos porque de una manera u otra, Dios siempre está contigo. Que Dios les bendiga. Sé que te gustó el programa, porque has descubierto que esas breves narraciones también encierran mensajes muy importantes. Por eso te recuerdo que mañana el Padre José te espera con más cuentos para reflexionar. Nuestro Padre.